Buenas noches, queridos amigos. Para mí es un placer poder compartir con usted en esta hora en tu canal, mi canal, el último llamado profético. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Ojalá que pueda ser, como siempre te digo, de mucha ayuda espiritual. Hoy vamos a tener este tema, señales de la iglesia verdadera. Vamos a averiguar y vamos a ver las señales de la iglesia verdadera. Así que ojalá que pueda ser de mucha, pero mucha bendición para usted, para mí también. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo con otro para que YouTube pueda, el algoritmo de YouTube pueda promocionar este canal y este mensaje pueda llegar a más personas lo que es la verdad presente. Como te digo siempre, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos. Hoy estoy un poco engripado, así que si me ven que me esfuerzo un poco hoy o salgo y tomo un poco de agua, es porque estamos sumamente engripados. Así que así también está mi esposa, pido oraciones por ella, pido oración también por mi querido amigo Valentín Busto también, que está sumamente agripado. Estamos todos agripados. Así que vamos a hacer una oración para que sea el Dios Todopoderoso que tome el control de este tema. Le pido por favor, como siempre le digo, tomar una actitud de reverencia ante el Dios Todopoderoso. Así que oramos. Amado Dios y Padre que estás en las alturas del cielo, te agradecemos nuevamente por compartir lo que es la verdad presente en este canal, tu canal, el último llamado profético. Como siempre, Señor, muchísimas gracias por las personas que se han suscrito al canal. Gracias por aquellos que se van a suscribir al mirar los videos. Pedimos que su Santo Espíritu, Señor, sea que mordee y trabaje los corazones del tema que vamos a tener en esta hora. Pedimos por los enfermos, Señor, de tu pueblo. Pedimos por aquellas personas, Señor, que han pedido a través de la cadena de oración. Pedimos por ellos que tu Santo Espíritu pueda hacer un milagro en su vida, por aquellos que piden por enfermedad, por aquellos que piden por sus hijos, por aquellos que piden por la vida espiritual, te pido por ello. Y al comenzar este tema, Señor, te pido que perdones mis pecados y que por favor, Padre, que pase un carbón encendido para que tu Santo Espíritu sea, Señor, quien hable a través de tu humilde siervo. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así, amigos, vamos a comenzar inmediatamente con este tremendo tema. De seguro va a ser de mucho agrado en tu vida espiritual. Eh, Vamos a ver la característica de la verdadera iglesia o las señales de la iglesia verdadera. Hay muchas iglesias que dicen que son la iglesia verdadera. Hay muchas iglesias que dicen que ellos tienen la verdad. Pero nosotros hoy, a través de lo que dice las Sagradas Escrituras, veremos lo que dice el Señor a través de lo que es la iglesia verdadera. Así que vamos a comenzar. Acá nos dice lo que más causa confusión. ¿Qué es lo que más causa confusión en el mundo? Hoy es la innumerables cantidad de iglesias con la diferencia de credo. Ya en el tiempo de Jesús existían divisiones en el mismo Israel, secta de los fariseos, secta de los saduceos y de los cuales de los samaritanos. Es decir, están poniendo nada más estas
acá pusimos esta, pero hay más. Había en el tiempo de Jesús, había más. Ahora, ¿qué es lo que más confusión trae en el mundo? ¿Cuál es el problema de tanta confusión que hay? Bueno, la confusión es que existe muchísimas religiones, muchísimas iglesias hoy en día, que cada una tienen un credo diferente, como yo estaba diciendo, que muchas piensan que ellas son las que tienen la verdad, que ellas son los que tienen la razón, pero muchas veces esas iglesias son antibíblicas, no cumplen los requisitos, no tienen la doctrina de la iglesia verdadera que Dios fundó en la tierra. Entonces, hoy nosotros vamos a descubrir, vamos a ver cuáles son las características de esta iglesia, en qué iglesia tú estás. Necesitamos, sin ofender a nadie, no queremos que nadie se ofenda. Volvemos y repetimos, los temas que nosotros damos, lo estamos dando con las Sagradas Escrituras, no para ofender a nadie. No queremos ofender a nadie, no queremos ser los mejores teólogos. Acá no hay teólogo, acá lo que estamos es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es de la palabra de Dios, en la cual nosotros tenemos que fijarnos. No debemos fijarnos en lo que digo yo, en lo que dice un pastor, en lo que dice un dirigente. No, no, no. Vamos a fijarnos siempre en lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso vamos a continuar a ver lo que sigue diciendo. Volvemos, repetimos. Vamos a leer nuevamente. Lo que más causa confusión en el mundo hoy es la innumerable cantidad de iglesias con diferencias de credo. Y vuelve y repite que en el tiempo de Jesús existía divisiones en el mismo Israel, secta de los fariseos, secta de los saduceos y los samaritanos. Así que continuamos. Dice acá, y fue precisamente una samaritana la que le reformuló un problema de la diferencia de credo a Jesús. La samaritana, vamos a decir esto, la samaritana, cuando Jesús se encuentra en el capítulo 4, en el versículo 19 y 20, ahí lo estamos mirando, se encuentra Jesús con la samaritana y ella fue que comenzó con el credo, comenzó con la diferencia de religiones. Es decir, comenzó y vamos a ver cuál es la verdadera iglesia. Vamos a ver lo que Jesús le dice a esta mujer. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís: en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahí vemos la pregunta, la respuesta que ella le da en una conversación que tiene con Jesús. Ustedes dicen que debemos ir a adorar a Jerusalén, pero nuestro padre acá en este monte adoraron. Acá fue donde se adoró, acá es donde se debe adorar, porque acá fue que el padre de nosotros, Abraham, el padre de nosotros, de Abraham, del padre Jacob, acá fue donde nosotros debemos adorar, porque ahí fue donde se adoró, a donde adoró nuestro padre. Entonces veremos, vamos a continuar a ver qué pasa. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Jesús le dijo a la mujer las dos principales señales para distinguir la verdadera iglesia. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren, según lo que dice San Juan 23 y 24. 4, 23 y 24. Miren, vayamos a lo que está diciendo. Jesús le responde contundentemente a la mujer. No importa donde usted adore, no importa en qué lugar usted adore, le dice Jesús, la hora viene y ahora es cuando el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta,
¿Cómo le estamos adorando a nosotros? Debemos adorar a Dios en un templo. Debemos nada más adorar a Dios cuando vamos un sábado, con mucho de esa gente que van en un domingo a adorar. O qué día debemos adorar a Dios. Sabemos que el sábado es donde se debe adorar. Y muchísimos de nosotros que vamos a adorar a Dios en sábado en el templo, muchas veces no lo adoramos como se debe adorar. ¿En qué lugar se debe adorar a Dios? No importa en qué lugar usted esté. Lo importante es que si usted está en su casa, adore a Dios. Si usted está en su trabajo, adore a Dios. Si usted va caminando adore a Dios. Si usted va manejando, adore a Dios. Donde quiera que usted va, debemos tener una actitud de adoración, porque el Dios Todopoderoso va con nosotros donde quiera que va. Jesús le está diciendo, no importa en qué lugar, que adoremos en Jerusalén, que adoremos acá en este monte. Lo importante es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios necesita también. No importa en qué lugar, no importa en qué sitio esté, Dios necesita que usted lo adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que está diciéndole Jesús a la mujer samaritana. Vamos a continuar. Primera característica, adorar en espíritu. Los que adoran en espíritu han nacido del espíritu. Sabemos que los que adoran en el espíritu y los que nacen del espíritu adoran en espíritu. Dice acá, los que adoran en espíritu han nacido del espíritu. ¿Ha nacido usted del espíritu? Perdón, ¿nació usted del espíritu? ¿Nací yo del Espíritu de Dios? La pregunta es, si nacimos del Espíritu de Dios, si nosotros nacimos del Espíritu de Dios, debemos adorar tal en espíritu y en verdad. La primera característica de una iglesia verdadera, de la verdadera iglesia de Dios, tiene que adorar a Dios, nacer del Espíritu. Dice acá que los que adoran en espíritu han nacido del Espíritu. Una iglesia que adore en espíritu de Dios tiene una característica de la iglesia verdadera. Continuemos. El nacimiento del Espíritu comienza en la experiencia ¿de dónde? Del bautismo. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelvo y repito, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, según lo que dice San Juan 3, versículos 5 y 6. Una característica de la verdadera iglesia. Jesús le respondió a nuestro querido amigo Nicodemo y le dice, mira, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Una persona que no naca del agua y el Espíritu no puede ser una iglesia verdadera. Primero tiene que adorar en espíritu, en verdad. Luego el bautismo te dice a ti cuando tú naces de nuevo. ¿Usted ya se bautizó? Hay personas que piensan, porque si no se bautizan, acá me está diciendo la palabra de Dios que la característica de una iglesia verdadera es nacer en espíritu y en verdad. Y luego, si no nace del agua y del espíritu, no va a entrar al reino de los cielos. Nosotros debemos ser nacidos de nuevo a través del agua y del Espíritu Santo. Estas son características de una verdadera iglesia, características de una iglesia que está predicando la verdad, una iglesia que tiene la característica de ser una iglesia verdadera. Ahí está bien que hay muchas iglesias que bautizan, pero hay muchas que no están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y todavía no han nacido de nuevo, porque su vida sigue igual. Porque cuando usted nace del agua del Espíritu, usted hace un cambio. El Espíritu de Dios, hablamos de eso, Dios le hace un cambio. Continuemos, que se te pone cada vez más interesante. Vuelvo y repito, el nacimiento del Espíritu comienza
en la experiencia del bautismo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y el espíritu no podrá entrar al reino de Dios, según lo que dice San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. 2. Vamos a ver la segunda característica. 2. Los que adoran en espíritu son como guiados por el espíritu. Ahora sí vamos a entrar en detalle. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son como hijos de Dios. Aquellos, le hago la pregunta a usted, los que adoran en espíritu y en verdad son guiados por el espíritu, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. La pregunta, ¿es un hijo usted de Dios? ¿Se deja guiar por Dios? ¿Deja usted que el Santo Espíritu de Dios sea que lo guíe? Ahora, la pregunta, esa es la segunda característica de una iglesia, que se deje guiar por el Santo Espíritu de Dios. No que se deje guiar por pasiones humanas, por la teoría de lo que piensen los dirigentes, por la teoría de lo que piense el pastor, por la teoría que piensen los ancianos, y sin embargo mucho menos una teoría que quiera presentar los mismos miembros de iglesia. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Anoche hablábamos en uno de los temas que dimos que nosotros debemos dejarnos guiar y moldear por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a perfeccionarnos. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda a nosotros a poder tener un carácter que reflejemos conforme a Dios. Hablábamos que el Espíritu de Dios es el que quita el pecado, que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a abandonar el pecado. Cristo nos quita el pecado, por el que nos lleva a Cristo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que trabaja para que nosotros podamos, y me gusta mucho esto del Espíritu Santo, porque el único que puede ayudarnos es el Espíritu de Dios. Una iglesia que no tenga la característica de adoración del Espíritu de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, entonces no es una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera hay que se deje moldear, una iglesia verdadera hay que tenga los principios del Dios Todopoderoso, que sea guiado, movido por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vamos a continuar. Vamos a buscar la otra cita. Aquí está. Solamente hay 2 tipos de personas en el mundo. ¿Cuántos tipos? 2 tipos de personas en el mundo. Los guiados por el espíritu, los de espíritu, y los guiados por la carne. Acá tenemos Romanos 8:1. Los que están en Cristo, aquí vemos, piensan en las cosas espirituales. Verso 5, se sujetan a la ley de Dios. La pregunta, el que es guiado por el Espíritu de Dios, como estamos hablando, piensa en las cosas, como dije, en las cosas espirituales, o se sujetan a la ley de Dios. Los que están en la carne, según lo que dice Romanos 8:1 también, piensan en las cosas carnales y no se sujetan a la ley de Dios. Han visto personas que son de la iglesia, que dicen que son guiados por el Espíritu de Dios, pero sin embargo no se sujetan a la ley de Dios. No piensan en las cosas espirituales. Los hijos de Dios piensan en las cosas espirituales y obedecen la ley de Dios. Los que piensan en la carne, acá me dice que los que piensan en la carne, piensan en las cosas carnales y no se sujetan a la ley de ¿quién? A la ley de Dios. La pregunta, ¿te estás sujetando, nos estamos sujetando nosotros a la ley de Dios? ¿Estamos viviendo usted y yo por la ley de Dios? Debemos pensar esto. Y disculpen, deberíamos pensarlo.
Usted está viviendo conforme al Espíritu de Dios. Se está dejando moldear conforme al Espíritu de Dios. Está viviendo en la ley de Dios. Está usted pensando en la ley de Dios. Medita usted día y noche en la ley de Dios. ¿Quiere usted violar la ley de Dios o no quiere violar la ley de Dios? Eso necesito que usted lo piense usted. Vamos a continuar con lo otro. Sabemos que hay dos tipos de ¿qué? De personas. Escuchen, solo hay dos tipos de personas en el mundo. Escuchen esto. Han recibido el espíritu de adopción por el cual pueden llamar a Dios. Abba, sabemos a Dios, Abba, papito, según lo que dice Romanos 8:15. En su vida se refleja la tercera característica de los que adoran en espíritu, tienen fruto del espíritu. Vamos a pararnos un poquito acá. Miren, muchas veces a mí siempre se molestan conmigo, porque yo siempre digo que una persona que es guiada por el Espíritu tiene fruto, el fruto del Espíritu. Cuando una persona es guiada por Dios, cuando una persona es guiada a través del Espíritu Santo, tiene fruto. No puede ser que usted haya llegado a la iglesia y usted tenga 30, 20, 15, 10, 5, 1, no importa qué tiempo tenga usted dentro de la iglesia y usted no manifieste los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu: mansedumbre, templanza, fe, amor. Esos son los frutos del Espíritu, pero también hay otros frutos. Hay personas, con el mayor respeto que le tengo a cada televidente, a cada persona que vayan a ver este video, sin ofenderlo. Mi intención no es ofender, mi intención es que usted se encuentre con el Santo Espíritu de Dios. Una persona guiada por el Espíritu, lleno por el Espíritu de Dios, el que refleja el Espíritu de Dios, no va a violar la ley de Dios, va a cumplir la ley de Dios. Claro que lo tiene que hacer. Una persona que ofenda, una persona que está todo el tiempo maldiciendo al otro, molesto, una persona molesta todo el tiempo, que usted lo ve molesto y que todo lo molesta, no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es mansedumbre, el Espíritu de Dios es templanza, el Espíritu de Dios es fe, amor. Yo he visto personas cómo se ensañan con los otros, hasta cuando uno dice algo, no saben hablar, hablan para ofender. Una persona que tiene el Espíritu de Dios no ofende o trata de no ofender. Este tema es para usted, para mí, porque tenemos que tener la característica del fruto del Espíritu. Tenemos que tener fruto, si no nosotros no vamos a ir al cielo. Hay personas que piensan que tal como ellos están bien y que nadie le puede decir nada. Pues ni la palabra de Dios, le hablamos de la palabra de Dios, se ofenden. No le hablamos de la palabra de Dios, se ofenden. No decimos nada, se ofenden. Si decimos algo, se ofenden. Amigo, el Espíritu de Dios está para guiarnos, para decirnos las cosas como son. Así que ahí vimos quiénes tienen el fruto del Espíritu. Tenemos que tener el fruto del Espíritu. El que ha recibido el Espíritu de adopción, por el cual puede llamar a Dios Abba, papito, según lo que dice Romanos 8:15. En su vida se refleja la tercera característica de los que adoran en espíritu, tienen el fruto del Espíritu. Según lo que dice Gálatas 5:19 y 21, en su vida se revelan los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera y orgía, etcétera, 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 etcétera. El fruto de la carne
Ya ustedes vieron todas las cosas que tiene el fruto de la carne. No tengo que volverlo a repetir. Se lo dejo ahí en la pantalla para que usted lo mire. Está ahí en la pantalla para que usted lo mire. Váyase a Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Si usted tiene una de estas características, tenemos que salir corriendo y ir a buscar el Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios hace que nosotros cambiemos lo que es el fruto de la carne al fruto del Espíritu. Él nos ayuda. Experiencia propia. Hay muchísimas cosas que a uno cuando era más joven le agradaba y aún todavía cuando uno ya es mayor también le agrada. Porque el enemigo no se queda tranquilo, el enemigo no se queda quieto. El trabajo del enemigo es que usted también peque, que usted se pierda, que yo me pierda. A él no le interesa. Mientras más fruto de la carne usted tiene, a él le interesa más. Así que continuemos, sigamos. Tres, tiene el fruto del Espíritu. Vamos a ver que la característica del Espíritu, del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, lo que estábamos hablando, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un segundito, amigo. Vuelvo y repito lo que yo le estaba diciendo, lo que estaba diciéndole yo del fruto del Espíritu. Mansedumbre, el fruto del Espíritu es mansedumbre, dice caridad, gozo, paz, templanza, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, según lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero cuando dice que no hay ley, cuando dice que no hay ley, no es que usted va a andar como usted quiera. No hay ley porque usted anda conforme a lo que le agrada a Dios. Porque si usted anda con estos frutos, la ley de Dios está en usted. La ley no lo va a acusar porque usted está haciendo tales cosas. La ley acusa las cosas que usted hace de la carne. Pero si cuando usted está con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le da todas estas cosas, estos frutos, entonces no tiene ley porque la ley de Dios no lo tiene con qué acusarlo. Le aclaro para que entiendan. Los que adoran en espíritu reflejan el carácter como el de Jesucristo. Lo que yo le vine diciendo. Lo que tienen el espíritu que hacen que reflejan el carácter de Jesucristo, de Jesús. Vamos avanzando. Poseen los dones del espíritu, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de qué? De conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidad por un solo Espíritu, a otro hace milagro, otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro géneros de qué? De lenguas y a otro interpretación de lengua, según lo que dice 1 Corintios 12, 8 al 10. Cuando hablamos de estos dones, cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, un ejemplo, hay personas que pueden cantar, yo quizá no cante. Hay personas que pueden predicar, quizá yo no predico como ellos. Hay personas que tienen discernimiento de espíritu. Hay personas que son bilingües, que hablan, y otros que son intérpretes que pueden hablar de diferente. Hay personas que tienen un conocimiento espiritual tremendo, que están imbuidos del poder del Espíritu de Dios,
y tienen un conocimiento tal que el Espíritu de Dios lo usa de manera poderosa. Continuemos. Es bien claro, no todos tienen el mismo don como requisito, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno el particular como él designe, según lo que dice 1 Corintios 12:11. Dios nos da a cada uno la capacidad conforme a como él cree, pero es el mismo Espíritu. Dice acá el faldítico error del pentecostalismo y carismatismo moderno. Es decir, ustedes han visto lo que son los pentecostales, ustedes han visto los carismáticos, es decir, cómo ellos hablan del Espíritu, que piensan que es el Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que dice esto. Estos movimientos han hecho de un solo don el don de lenguas. La única evidencia de que la iglesia verdadera tiene el Espíritu Santo, eso contradice a lo que dice 1 Corintios 12. La iglesia es un cuerpo donde hay muchos miembros con dones y funciones diferentes. No existe un que sea más que el otro. Todos son necesarios. Voy a pararme un poco acá porque es muy interesante lo que decimos acá. Perdón. Ustedes saben que el error del pentecostalismo y de los carismáticos, que piensan que solamente en hablar en lengua, solamente ellos hablan en lengua, no tienen otro don, solamente hablan en lengua. Entonces ellos han malinterpretado lo que dice la palabra de Dios. El enemigo ha usado, y ustedes saben que yo di un tema del falso avivamiento o falso espíritu de Dios, cómo Satanás iba a hacer un engaño de cómo en los últimos tiempos iba a hacer un engaño respecto al Espíritu de Dios, que él iba a engañar a todas las iglesias, haciendo mostrar de que tenían el Espíritu Santo. Ustedes ven todas esas iglesias que hablan en lengua, que piensan que ellos son los que tienen el Espíritu Santo, un solo don, no usan los más dones, solamente la lengua. Sin embargo, ellos están confundidos porque no solamente hay un don. La iglesia de Dios tiene muchísimos dones. El Espíritu de Dios es uno, pero da muchos dones a la iglesia verdadera, no un solo don. Continuemos. Dice acá la variedad de dones para la identificación de la iglesia. Y a uno puso Dios la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahí está 1 Corintios 12:28. Si existiera un orden de importancia en cuanto a los dones, el de lengua sería el último. Sin embargo, la Biblia destaca que no todos deben hablar en lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todo lengua interpretada, todos procuran pues los dones mejores. No, vuelvo y repito, voy a volver a repetir, disculpen que estoy un poco agripado. Vuelvo y repito, todos los dones, no es un solo, todos los dones Dios los usa en la iglesia, no. Y acá hablamos que si hubiera un don de que Dios usaría, fuera el último, fuera el don de lengua, dice Pablo. Pero no todos somos intérpretes, no todos
podemos ayudar. No todos pueden sanar, dice acá. Todos tenemos diferentes dones. Hay personas que predican excelentemente, hay personas que cantan excelentemente. Yo conozco personas que tienen una calidad, tienen un don de la sonrisa. Quisiera después varias personas que con una sonrisa, personas entraron a la iglesia y se bautizaron por una sonrisa. Personas que tienen un tremendo don de cómo tratar a la persona. Yo conozco personas que son tímidas, pero son personas que dentro de dentro de su casa oran, tienen el don de la oración. Hermano, la característica de la verdadera iglesia de Dios no solo tiene un solo don, tiene muchísimos dones. Muchos dones, todos tienen un don. Unos predican, otros cantan, otros arreglan la iglesia, otros hacen obra misionera, otros van a la casa. Yo conozco personas que hacen obra, que han ganado personas con un pan. Le hacen un pan y le llevan un pan. Conozco personas, hermano, esto es bonito, el don del Espíritu de Dios, cuando te deja utilizar el don del Espíritu de Dios, no importa, usted no tiene que tener un posgrado de teología, no envidia a nadie por lo que haga. Escuche, lo que usted hace puede ganar muchas personas para Dios. No importa qué tipo de don usted tenga. Si ese don está lleno del poder y usado por el Espíritu Santo, usted puede hacer grandes cosas. Le digo esto para que hay personas que yo no me importa lo que el otro hace, a mí me interesa lo que Dios quiere que yo haga. El don que Él me ha dado, tengo que utilizarlo en sus manos para que pueda llegar y transmitir a las personas, a lo que Él quiere que a las personas que lleguen. Así que le digo esto para que no se sientan tristes, no todos tenemos el mismo don. Muchísimas personas tienen mucho don encerrado, muchísimas personas tienen ese don ahí que tienen que soltarlo para que el Espíritu de Dios pueda hacer algo maravilloso en su vida y pueda hacer algo maravilloso en la vida de la otra persona. Dice acá, como iban a cumplir la misión de evangelizar a todo el mundo, un grupo de pecadores galileos que escasamente sabían el medio de hablar su propio lenguaje. El don de lengua tuvo su importancia en su debido momento. Está hablando acá, como te estaba hablando, en el momento eran simples galileos, no tenían un lenguaje, había muchísimas personas hablando en el Pentecostés, eran simples galileos, personas que no tenían un doctorado en teología, personas que no eran millonarios, no eran personas que andaban ensacadas, no eran personas que tenían las mejores ropas. Esas personas humildes fue la que Dios utilizó, a esos humildes galileos, a esos humildes personas como usted. Dice Elena de Guay que Dios va a utilizar las personas que sencillamente están tranquilas, que aparentemente no están haciendo nada. Esas son las personas que Dios va a utilizar en estos últimos tiempos. Dios quiere utilizarte. Dios quiere que ese don que tú tienes se lo ponga en tus manos. ¿Estás tú en la iglesia verdadera de Cristo? ¿Estás tú haciendo y estás siendo guiado por el Santo Espíritu de Dios? No importa, eran galileos, eran personas que no tenían un lenguaje aparentemente poderoso, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, me dice que entonces la lengua tuvo una importancia en su debido tiempo. A su debido tiempo Dios te va a utilizar, a su debido tiempo Dios va a hacer grandes cosas y grandes milagros en tu vida. Dice, el don con que la iglesia inició su obra. Vamos a ver cuál fue el don que la iglesia comenzó su obra. Al llegar el día del Pentecostés,
Estaban todos como reunidos en el mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron lenguas repartidas entre ellos, lengua como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu le mandaba o le daba que hablase, según lo que dice Hechos 2, 1 al 4. Lo mismo que estábamos hablando, llegó el Espíritu de Dios sobre ellos. El Espíritu de Dios hizo que ellos hablaran. Amigo, hermano, no importa, déjate guiar por el Santo Espíritu de Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Santo Espíritu de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Santo Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios hace la obra que tiene que hacer en nosotros. Muchas veces, quiero decirle esto, muchas veces uno quiere dar un tema. Y saben que muchas veces Dios me cambia los temas. Me dice, no quiero que hable de esto, Víctor, ahora. Perdón. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces que yo me he sentado en el computador con un pensamiento mío, con algo que yo quiero hacer y el Señor me dice, ese no, Víctor. Hoy mientras estaba orando en la mañana, mientras estaba trabajando, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quiere que dé hoy? Y el Señor me dijo, vamos a dar un tema tranquilo, un tema sencillo, lleno del poder del Espíritu Santo, que las personas entiendan que tienen que buscar mi Santo Espíritu, que tienen que llenarse de mi Santo Espíritu, que la iglesia tiene que buscar el Santo Espíritu. Si la iglesia verdadera no tiene el Santo Espíritu de Dios, no va a hacer nada. No importa lo que queramos hacer humanamente, no vamos a poder hacer nada. Vamos a continuar, que esto se pone cada vez más interesante. El don de lengua en un día del Pentecostés, imagínense. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son ellos Galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? En cada lengua que hemos nacido. Pasto, medo, alianita, a los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en Boston, en Asia, en África, Porfiria, en Egipto y en los orígenes de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, crecentes, árabes, lo oímos hablar en nuestra lengua. Las maravillas de Dios. Entonces, aquí vemos, querido hermano, la lengua no es el lenguaje del pentecostalismo que tenemos ahora los pentecostales, los carismáticos, que están hablando, que uno no sabe ni lo que están diciendo. Ellos están diciendo que la verdadera iglesia, que el don de la iglesia, eran una interpretación de cada lengua de ellos. Ellos lo escuchaban en su propia lengua, no era que estaban hablando otro lenguaje, cosas diferentes. Ellos lo escuchaban hablar. Cuando el Espíritu de Dios habla o usted habla a través del Espíritu de Dios, ellos pueden entender. Pero cuando nosotros le hablamos de esto, yo le voy a decir, yo tengo un hermano pentecostal. Él es pastor pentecostal. Él se molesta mucho conmigo cuando hablamos. ¿Saben por qué? Muchas veces, yo digo esto, a veces debemos dejar de ser orgullosos. Eso de nadie sabe lo que te está diciendo. Acá me está diciendo en el capítulo de Hechos, capítulo 6 al 11,
que cada persona, cuando el Espíritu de Dios llegó a los seres humanos, cuando llegó a los Galileos, a los profetas, le llegó a los Galileos, hablaban ellos como si fueran profetas. Y cada persona lo escuchaba en su diferente lenguaje. Pero nosotros le damos esto del Espíritu de Dios cuando hablaba y ellos comienzan a buscar otra cosa. Porque no quieren entender lo que dice el Espíritu de Dios, se llenan de orgullo. Cuando una persona tiene el espíritu satánico, se llena de orgullo. Eso es carnal. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted escucha, usted tiene una humildemente, usted escucha lo que le está diciendo el otro. No se crea que usted sabe más que otro. Yo no me creo más que nadie, yo solamente estudio la palabra de Dios y cuando yo oigo una predicación o algo o alguien que me dice algo, yo no tengo que creerlo, yo tengo que estudiarlo. Yo tengo personas que me han dicho cosas, que me han escrito, que ellos tienen una teoría diferente de lo que piensan. No todos vamos a tener el mismo pensamiento, pero le voy a decir una cosa, en lo que somos guiados por el Espíritu de Dios vamos a tener lo mismo. Porque si el Espíritu de Dios nos guía, vamos a tener el mismo pensamiento. Las Sagradas Escrituras está y nosotros escuchamos a alguien que dijo algo y ya nos quedamos con eso. No buscamos la lógica, no nos sentamos a pensar si lo que la persona está diciendo es por el Espíritu de Dios o es por el espíritu satánico. Tengo que decirle esto cariñosamente. Yo tengo un hermano pentecostal. Cuando hablamos del sábado se molesta. El sábado está ahí, está en la ley de Dios, pero él no quiere entender que está en la ley de Dios. Cuando hablamos del don de lengua también se molesta porque él dice, no es la misma lengua que ellos hablan. El diablo ha engañado a diferentes iglesias. Han modernizado, el diablo modernizó. Le sacó lo que dice la Sagrada Escritura. Se lo podemos presentar. Está acá. Mírelo acá. Acá está. En Hechos capítulo 2, versículos 6 y 11. Mírenlo. Ellos dijeron, esta gente nos están escuchando en nuestro idioma, lo estamos escuchando. ¿Cómo es que lo escuchamos en nuestro idioma? Somos de diferentes países, somos de diferentes regiones y nosotros lo escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Y dice, la maravilla de quién? De Dios. Hablan en nuestra lengua las maravillas de quién? De Dios, porque hablaban en su lengua, no en cualquier otra lengua. Problema con el don de lengua. En 1 Corintios, capítulo 14, se menciona un don de lenguas que ya estaba creando confusión en la iglesia en Corintio. ¿Sabían eso? Allá en Corintio ya había problema con el don de lengua. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en un lenguaje y entran indoctos, incrédulos, no dirán que estáis locos. Si hablan una lengua extraña, sea esto por dos ¿qué? O lo más tres, ¿y por qué? Y por turno, y unos intérpretes. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos, según lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 27 y 23. Vamos a continuar. La presencia del don no es la garantía de tener la verdad. Escúcheme esto. La presencia de un don no es la garantía de tener la verdad, ni la verdadera adoración. Si yo hablara lengua humana y angelical, y si estuviera profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda fe
y no tengo amor, nada soy, según lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 2. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad, según lo que dice Mateo 7, 22 y 23. La pregunta que hago, ¿puede ser que sea por el don de lengua? ¿Puede ser que porque usted tenga el don de lengua sea la iglesia verdadera? No, eso no dice nada. En aquel día el Señor le va a decir a muchos dirán, no, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos demonios, sanamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor al final le va a decir, no lo conocí. No que no lo conocí. Perdón que me enamoca. Ay, una abeja. Perdón que hay una abeja acá. Perdón, amigo. Perdón, que tengo una abeja acá, medio a medio. Acá seguimos. La presencia de un don no es la garantía de la verdad, ni la verdadera adoración. Eso ya lo leímos, así que vamos. El don de lengua fue pervertido en Corintios por la introducción de práctica pagana ya conocida. Escuchen esto. El don de lengua ya en Corintios fue corrompido. Introducieron práctica pagana ya conocida. El culto de Dionisio Trajano, el dios Baco, el dios divino, y bajo la influencia del licor hablan en lengua de los dioses, conocida como glotes vachain. Continuemos. Ya eso ya estaba introducido en la iglesia. Disculpen, amigo, hay una abeja que se ha introducido acá, el mismo diablo, para que uno no pueda dar este tema. El hablar en lengua extraña era conocida por los paganos. Platón dice que dice que los mártires o adivinos, los profetas, hablan en lengua extraña. Filón dice que los profetas usaban sonido ininteligible. Las oraciones al dios Hermes contaba de lenguaje oscuro y significado lenguaje mágico en el lenguaje de la diosa, de los dioses y espíritu del cielo. Amigo, denme un segundito, por favor, no sé. Le digo que el mismo Satanás no quiere que demos este tema. Le pido mil disculpas que me estoy moviendo. Y entró una vez y no sé por dónde entró. Tengo todo cerrado. Le pido mil disculpas. Quiero dejarlo hasta acá porque este tema es interesante. Vamos a tener una segunda parte de este tema, porque de verdad tengo mucho ruido y el enemigo la está poniendo, como nos decimos, muy difícil. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a tener la segunda parte. De verdad que para mí fue un placer poder estar con ustedes. Le pido mil disculpas por ustedes van a escuchar el sonido de la abeja. Se me tiraba arriba y tenía que hacer algunos ruidos yo. Les pido mil disculpas. El diablo no se queda tranquilo cuando damos estos temas. Así que quiero pedirte nuevamente, vamos a ver si mañana hacemos este tema para poderlo subir, si Dios los permite, el jueves. Así que le pido por favor que me perdonen por todo el escándalo que hice acá y los ruidos y la abeja.
El enemigo se enfurece cuando hablamos de estos temas así, y cuando hablamos de lo que es el don de lengua y cómo el diablo ha engañado a los seres humanos. Así que te pido nuevamente que te suscribas al canal, dale me gusta y por favor dale like para que el YouTube pueda el algoritmo de YouTube llevar a otro lugar y a otra gente para que lo puedan promover estos temas de la verdad presente. De verdad que me estoy un poco, me dejó desconcertado esto quería terminar el tema. Así que muchísimas gracias, que Dios me le bendiga y hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,